me topé con un artículo que decía: las feas de República Dominicana ahora son las grandes modelos internacionales. Hola, soy Lineysy Montero. Lineysy Montero se convirtió en la primera modelo dominicana en aparecer en la portada de una revista del continente asiático. La Beldad Criolla posó junto a otras modelos de renombre para la edición de septiembre de Vogue Hong Kong, considerada la más importante del año. Desde Vogue las definen como modelos del momento, que están unidas a su fuerza femenina, haciéndose eco del tema de empoderamiento de la edición de septiembre. Montero tiene récord de desfilar en más pasarelas internacionales que cualquier otra modelo en una temporada. Definitivamente de República Dominicana para el mundo, Lineysy Montero es la modelo que ha conquistado las pasarelas de todas las capitales de la moda alrededor del globo. Su historia, desde el país caribeño hasta editoriales de moda, campañas y, por supuesto, desfiles de Fashion Week, puede contarse de forma sencilla y rápida. Sin embargo, el trayecto no ha sido nada sencillo. Mi primer cover para Vogue México y Latinoamérica, y sobre todo lo mejor es que está triplicado, porque es algo que nunca me lo imaginé y que va a salir en septiembre, el mes donde toda la moda se reinicia, porque luego viene el Fashion Week, todo, y realmente fue un sueño hecho realidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartor y sean bienvenidos una vez más a este canal. Hago un paréntesis para desearles felices fiestas. Ayer no pude subir video, pero ya estamos aquí y espero que tengan un próspero año nuevo. Felicidades. Aprovecho también para mencionarles, si eres nuevo por aquí, recuérdate que tenemos una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Ve, date una vuelta porque te vas a sorprender con más de uno. Te dejo el último por aquí arriba. También recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario tan sencillo y práctico como no la conocía o sí la conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Ahora sí, seguimos con el video. Con su cabello afro intacto en cada pasarela, Lineysy Montero es una de las modelos latinas que abre paso a la representación tan necesitada y urgente en la industria. Sus rasgos más distintivos a lo largo de su carrera ha sido su cabello afro, además de su personalidad auténtica y sencilla que transmite a través de su trabajo y en entrevistas. Para Vogue, reveló que sus musas siempre serán su abuela y su madre. Ellas siempre me enseñaron el valor del trabajo, la responsabilidad, el respeto y la dedicación al hacer las cosas, y que no importa cuán alto uno esté, siempre hay que tener los pies bien puestos en la tierra. La razón de su éxito está directamente relacionada con el cambio en la diversidad que desde hace varios años han presenciado las pasarelas, pero también se le puede agradecer a ese algo que Lineysy simplemente posee. Tiene una habilidad natural, un espíritu de trabajo como ningún otro y una gratitud que hace que los clientes quieran trabajar con ella una y otra vez. Esto lo explicaba para The Telegraph Armanda Betherton, presidente de Nest Model, la agencia de Montero en Reino Unido. Montero nació y creció en Santo Domingo, República Dominicana, donde fue criada por su madre y su abuela, junto con sus hermanos menores. Desde pequeña supo que quería dedicarse al mundo de la moda como diseñadora. La joven fue descubierta en un parque de atracciones a los 14 años. Su hallazgo se le atribuye a Sandro Guzmán. Seguro recuerdan a Sandro Guzmán porque en el video anterior de otro dominicano modelo, él justamente fue que también lo descubrió. Yo creo que ese man, por lo menos en el ámbito de la moda y el modelaje en Dominicana, tienen que hacerle mínimo una estatua. Sandro Guzmán es un empresario dominicano, propietario de la agencia Oxígeno Models y pionero en llevar sangre dominicana a las agencias internacionales. Aunque Lineysy Montero soñaba con pertenecer a la industria de la moda, ha admitido en diversas ocasiones que modelar no formaba parte de sus planes. Tras ser descubierta, tuvo que esperar 4 años para comenzar su carrera en forma, pues su madre no estuvo de acuerdo en que firmaran un contrato para una agencia internacional a sus escasos 14 años. Lo más gracioso de esta historia es que para ese entonces ella tenía el pelo alaciado, muy común entre las dominicanas.
Ustedes saben que hay un problema ahí con el pelo. Hasta una película hay, pelo bueno, pelo malo. El que no la haya visto, vaya y dése una vuelta. Son cosas que te van creando inseguridades en tu cabeza y pues al final de cuentas te tienes que sumar a la línea de las personas que se alacian. De hecho, hay muchas historias y muchos relatos de que hay discriminación dentro de misma República Dominicana por traer el pelo malo. Justamente buscando información sobre esta modelo, me topé con un artículo que decía: las feas de República Dominicana ahora son las grandes modelos internacionales. A veces esas cosas que nos crean inseguridades, a veces son ese punto fuerte que nos hace destacar entre los demás. En cuanto cumplió los 18 años, tomó un avión a Milán para hacer su debut en pasarela en 2015. Su breakout ocurrió de la mano de Prada en su pasarela otoño-invierno 2015. Ese mismo año, en el mes de agosto, protagonizó su primera portada editorial para Teen Vogue. Cabe mencionar que ya para este entonces ella se había dejado el pelo natural tal como se lo habían recomendado. Ella hizo caso y ahí viene su éxito. En ese momento, Prada no tenía modelos negros en sus pasarelas. Su cabello negro se veía tan raramente en las pasarelas sin haber sido alaciado o planchado que verlo no solo desató una ola de entusiasmo en las redes sociales, sino que también marcó una nueva era. Linacey Montero se convirtió instantáneamente en la modelo más comentada. Tras su debut en Prada, que abrió paso a toda una oleada de modelos afrodescendientes en las semanas de la moda para los años posteriores, es posible decir que pocas son las firmas que se han resistido a la belleza orgánica de Linacey, destacada además de su cabello por sus ojos almendrados y marcados pómulos. La plataforma Model suma más de 400 caminatas en la carrera de Linacey. Linacey Montero es un personaje asiduo en las páginas de la Biblia de la moda. Su primera portada de Vogue fue para la edición de Turquía en diciembre del 2016 y desde entonces ha sido retratada en varias ocasiones por múltiples lentes de la industria. ¿Eras tú de los que conocías el trabajo de esta modelo? Bueno, ¿la conocías y tal vez no sabías que era dominicana? Déjame en los comentarios porque de esta forma le voy midiendo y sé cuánto las conocían y cuántos no. También recuerden que la forma más sencilla, barata y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario. Tan sencillo y práctico como si la conocía o no la conocía. También quiero dar las gracias por este año tan bendecido que hemos tenido, tanto en este canal principal como en el canal secundario que es dedicado 100% a la música independiente. En ambos canales hemos crecido muchísimo. Yo sé que va de la mano con la constancia que hemos tenido este último año. Nos hemos puesto serios para esto y ha dado su fruto, pero nada de esto sería posible sin ustedes, los suscriptores, que siempre pasan por el canal y ven los videos. De verdad, muchísimas gracias. Este es el último video del año prácticamente, ya que el próximo video ya va a ser en enero del 2025. Bárbaro, qué rápido pasa el tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Recuerden compartirlo, darle like si les gustó y sin más, nos vemos en la próxima.